Nuestra meditación de hoy tiene como título La voz de los extraños. Busquemos el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Vamos a descansar mucho en la palabra que el Señor Jesús dijo a todas las personas que le seguían buscando la verdad. Vamos a descansar en estas palabras que en Juan 10 desde el versículo 1 nos muestran cómo cuidarnos, porque algo que imprescindible es saber cuidarnos de la voz de los extraños, de personas que nos prometen muchas cosas, muchas en nombre de Dios y otras ni siquiera incluyendo a Dios. Pero de una u otra forma son estas voces extrañas. Por estas voces extrañas podemos estar expuestos a peligros. El Señor Jesús, sobre todo, muy celoso del pueblo, porque Él vino para dar vida a todos los que creyéramos en su nombre, dijo las siguientes palabras en Juan 10 desde el versículo 1 y que leeremos a continuación. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De quién nos está advirtiendo el Señor? De aquel que no entra por medio de Cristo, porque Cristo es la puerta. Cristo es el pastor, pero también es la puerta de las ovejas. Quien trata de llegar a nuestra vida, pero que no ha entrado primero a Cristo, que no pertenece a Cristo, no es verdadera respuesta, sino más bien es ladrón y salteador. ¿Por qué? ¿Qué nos quita? Porque el ladrón es alguien que quita, el salteador alguien que asalta. Como les decía, a nosotros va a llegar mucha gente. Van a llegar personas influencers, ahora muy de moda ese término, líderes, gestores de cambio y demás. Pero si hay algo que tenemos que tener claro, es que todo líder que te hable de soluciones políticas, sociales, culturales o de otro carácter, pero descalificando o negando a Cristo, sí te puede llevar a muchos lugares, pero jamás a la salvación. Hay muchos lugares donde yo puedo llevar por medio de mi mensaje a la gente. Pero en esto también quiero que veamos la gran verdad sobre todo. La respuesta de Dios ante el problema máximo y que ocurrió desde la primera generación. Dios crea al hombre y a la mujer para que sojuzgaran la tierra, pero también para que eternamente tuvieran una vida plena con Él. El primer hombre y la primera mujer se separan de Dios, dando inicio a una serie de generaciones que todas se han ido separando de Dios, y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Es lo justo, y en efecto, al comprender esto, vemos que la gran historia, lo que muchas veces se oculta, lo que no se manifiesta, hasta se trata de descalificar como si fuera una fábula, es que todo se centra en una raza humana que se cae y un Dios creador que la quiere salvar. Esa es la historia del cristianismo, de hecho. El cristianismo es el anuncio del plan de Dios, donde una naturaleza caída que necesita salvación es rescatada por Dios mismo, porque el ser humano no se puede rescatar a sí mismo. Este es el resumen de lo que ha sido la humanidad caída y un Dios salvador. Y toda persona que no te lleve a Cristo Salvador para que precisamente seas salvo, te está robando la oportunidad de esa salvación. Vamos a seguir en esta lectura desde el versículo 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esto es importante. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esto también es vital, porque aquí no solamente ya nos está hablando del falso pastor, aquel que nos quiere llevar a soluciones políticas, sociales, culturales o religiosas sin Cristo, donde se nos quiere llevar a una vida donde la salvación es por nuestras propias obras, porque hay corredentores, porque hay otros caminos, porque quienes no buscan a Cristo igual van a llegar a Dios. Esa es una patraña donde se dice, bueno, todos los caminos llevan a Dios. Los falsos pastores dicen que todos los caminos llevan a Dios. Cristo dijo que solamente por medio de Él encontraríamos salvación y que solamente teniendo al Hijo tendríamos al Padre. Por eso es muy importante lo que aquí nos dice como advertencia el Señor a partir del versículo 4 que acabamos de leer hasta el versículo, el que leímos el 4 y el 5, recuerdan, donde ya no solamente habla de un Jesús que advierte de falsos profetas, sino también del discernimiento que debemos tener nosotros, porque el mentiroso necesita mentes que ignoran la verdad. Eso es todo.
El mentiroso tiene grandes problemas cuando la gente conoce la verdad, porque por dónde me le voy a colar a la gente si la gente sabe qué es cierto y qué es falso, y como lo que yo digo es falso, me lo van a detectar. Quien es oveja y se ha adiestrado en escuchar la voz de Jesús como su pastor, no se va a ir detrás de voces extrañas. Aunque esas voces les digan que hablan de parte de Cristo, porque yo puedo decir que hablo de parte de Cristo, pero si no digo que Jesús es el único Salvador, que solo en Él está la salvación, hablo de parte de Cristo supuestamente, pero soy una voz extraña, soy un ladrón, soy un salteador. Y en ese sentido, ¿qué estoy yo haciendo para ser una oveja con un oído adiestrado para saber quién es el pastor? Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de conocer qué es de Dios, qué no es de Dios. ¿Qué es de Dios? Lo que enseña la Biblia, lo que se establece en la sana doctrina, el sentido profundo, y dentro de eso librándonos de algunos errores que nosotros podemos cometer. Hay errores que a veces nosotros cometemos. Uno de ellos muy común es que tomamos la Biblia como una gran alegoría, como un simbolismo, como una posibilidad. En los temas a mí me gusta ser muy literal. Por ejemplo, estaba recordando cuando meditábamos sobre la historia de Eliseo hace un par de días, cuando alimentó a los hijos de los profetas. En vez de tratar de caer en alegorías como que la olla donde se echaba allí era la iglesia, o era el pueblo, o era la casa, llegué a la conclusión de que había una olla donde se estaban echando parras silvestres peligrosas, y que si uno comía esas parras silvestres peligrosas iba a morir. Ya, me fui a eso, pero de allí a la enseñanza. Que yo aprendí eso. Bueno, cuando uno va a preparar algo, tiene que saber la naturaleza de eso para que no me envenene. Aquí puede ser el cuerpo porque es un alimento perjudicial, o cuando estoy leyendo un libro, que no sea algo venenoso para que no envenene mi entendimiento. Cuando es algo espiritual, que sea verdadero conforme a la palabra de Dios, para que no termine matando mi alma, mi espíritu vaya siendo deteriorado, vaya siendo dañado, contaminado. Y allí entonces yo veo que sin hacer grandes alegorías, busco las escrituras para cuidarme. Hace unos años vi cómo hasta había una interpretación bíblica que decía que cuando Jesús da la señal de buscar al hombre del cántaro, ahí se estaba anunciando la era de Acuario, porque el hombre con el cántaro es Acuario. Entonces, con esas patrañas, con alegorías forzadas, a veces nosotros queremos enseñar a los demás. Y se desvía el mensaje de Cristo a la era de Acuario, la era donde el mundo, las estrellas, las constelaciones armonizarán para que nosotros ahora seamos hombres de paz, y no el mensaje de Cristo, que la paz entra por la transformación de nuestro corazón. Volviendo al punto, vamos al versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. No es la era de Acuario, no son las obras, no son otros corredentores, no son otros intercesores. Es Cristo la puerta de las ovejas. No es Dios papá sin hijo, porque esa también otra postura religiosa completamente falsa, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es el Salvador. Postura falsa que nos impide entrar a la puerta. Quien anuncia eso es un ladrón y salteador, porque nos quiere robar la oportunidad de ser salvos. Sigo leyendo. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante también porque este versículo Juan 10:10 que acabo de leer, del ladrón que no viene sino para hurtar y matar y destruir, tiene muchas interpretaciones, pero dentro del contexto habla de aquel que no anuncia a Cristo, aquel que no muestra la puerta, aquel que no entra por la puerta. Si no entra por Cristo, ¿a quién va a llevar a Cristo? Aquel que me quiere llevar a cualquier lugar, menos a la salvación por medio del Hijo de Dios. ¿Qué me motiva a este tema? Primero, exaltar a Cristo como el único que me permite la entrada a la eternidad, pero también a desarrollar mi oído y a enseñarles a otros a cuidar sus oídos, a cuidar su alma, conociendo espiritualmente cuál es la verdad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Aquí vemos qué se propuso Pablo, y se lo enseñaba, porque eso es algo importante. Él se lo enseñaba a los discípulos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto nos debe llevar a entender cuál debe ser nuestro propósito: conocer a Cristo crucificado. Cuando vemos que nuestro propósito debe ser conocer a Cristo crucificado, entonces en ese sentido, eso es lo que yo procuro todo el tiempo.
conocer a Jesucristo para que no me vendan otras ideas. Pero muchas veces, por no conocer a Jesucristo, por no conocer el plan de salvación por medio de Él y solo a través de Él, puedo terminar creyendo en cualquier cosa. Puedo terminar creyendo en mis obras, puedo terminar creyendo en corredentores, puedo terminar creyendo en que todos los caminos conducen a Dios, puedo terminar creyendo que si yo soy un budista, hinduista de excelente corazón, voy a conocer a Dios. Si soy un ateo de excelente corazón, voy a conocer y voy a llegar a Dios, como si fueran las obras las que nos llevaran a la salvación y no en lo que el Señor Padre hizo a través de su Hijo para salvarnos a nosotros. Tenemos que desarrollar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro discernimiento por medio del conocimiento. Es por medio de ese conocimiento solamente que se puede discernir cuál es la voz extraña. Y vuelvo y repito, esto es un tema de vida o muerte, porque al final toda la historia de Dios y la humanidad es esto. Nosotros nos caímos y nos perdimos la salvación. Él nos levanta y nos lleva nuevamente allá. Nosotros nos caímos y nos sacamos, porque nosotros fuimos los que nos sacamos por nuestra rebeldía del Edén, y Él nos regresa a algo más grande que el Edén, que es la vida eterna. Con esta meditación entonces les invito a que desarrollemos mucho el conocimiento de Cristo por medio de las Escrituras, para que podamos cuidarnos y que le enseñemos a los demás a discernir. Tenemos que ser como Pablo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y si algo podremos agregar, resucitado, ascendido y a la diestra de Dios Padre, aguardando para regresar por nosotros, para instaurar su justicia, para que se cumpla lo profetizado en Isaías 11, donde ya incluso la tierra entera va a ser sujeta a su paz y por medio de esto alcanzar el fruto de su sacrificio, que es la salvación, para que nadie nos desvíe y para que sobre todo evitemos las voces extrañas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema. Tú nos llamas nuevamente a que crezcamos en Cristo, en el conocimiento de Cristo. Muchas veces erramos, Señor, porque hasta leemos la Biblia. Y algo que me hiciste reflexionar también es que a veces nos emocionamos tanto con los personajes de la Biblia y no vemos a ti, Señor, detrás de todo esto. Nos emocionamos con el valor de David, pero no en el valor que tú infundiste a David, la visión que él tenía de ti, y por eso no desfalleció y por eso venció a Goliat. En la santidad de José nos alegramos mucho, pero no en el santo que hacía precisamente santo a José. Porque si José tenía algo, José hijo de Jacob, era temor de ti. En la obediencia de María, Madre Jesús, que fue extraordinaria, que es también exaltable, que no podemos escatimar, pero sobre todo sin olvidar que ella confiaba en ti, creía en ti, y que sobre todo me regocijo en el Señor, mi Salvador. Señor, todo habla de ti. Incluso los grandes héroes, las grandes heroínas de la Biblia hablan de ti, porque fue por la confianza en ti que aceptaron toda persecución, toda humillación, y se levantaron y dieron de pasos de fe por medio de ti. Gracias, Señor Jesucristo, porque por ti fueron hechas todas las cosas y por ti somos salvos. Y quien no habla de eso es voz extraña y lo debemos evitar. Gracias, Señor, y llévanos cada día más al conocimiento de ti, Señor Jesucristo, a ti, crucificado, resucitado, ascendido y aguardando para volver por nosotros, para que nunca hagamos caso a los que niegan esto o a los que tratan de ocultarlo o no darle importancia. La iglesia sana es aquella que no es voz extraña, porque exalta a Jesucristo resucitado y que vendrá por nosotros. En nombre de Jesús te damos gracias por este tema. Amén.